Muy buenas tardes, ingeniero Peter. Quien le saluda con todo respeto es la alumna Lisette Saavedra Lozano. Y en esta oportunidad voy a hablar sobre un tema muy importante que lleva de nombre la replicación del ADN. El contenido de mi exposición es lo siguiente: la definición de la replicación, las descripciones y los diagramas de los procesos en la replicación, transcripción y de la traducción. Comenzando con la exposición, hablaremos sobre la replicación del ADN. Es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una molécula se divide, en primer lugar, se debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un jugo completo de cromosomas. La replicación es un mecanismo altamente preciso y esencial para la vida, ya que esto garantiza la correcta transmisión de la información genética de una célula madre a sus células hijas. Los mecanismos de la replicación son importantísimos para el ciclo celular, pues sin ello sería imposible obtener células idénticas en la mitosis y entre otras cosas. Y siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el proceso de replicación. Para que todo esto empiece, la hélice de ADN debe primero desenrollar las hebras. Esto lo lleva a cabo la enzima topoisomerasa. Luego, hace falta abrir las dos cadenas que lo hace la helicasa de ADN. Al desenrollarse, se forma una horquilla de replicación, donde una de las hebras es la hebra líder o conductora y la otra es la hebra rezagada o retardada. El ADN polimerasa es una enzima que toma nucleótidos y empieza a sintetizar la nueva hebra en la dirección 5 o 3'. Para esto se necesita una secuencia corta de ARN, que se llama primer o cebador, que se sintetiza por la primasa de ARN. El ADN polimerasa detecta, remueve y corrige cualquier error que se pueda producir durante la replicación. En la hebra líder, la ADN polimerasa continúa de forma constante y la hebra rezagada se copia en pedazos cortos en el sentido contrario a la hebra líder. Estos fragmentos se conocen como fragmentos de Okazaki. Cuando los fragmentos de Okazaki estén completos, se eliminan los cebadores de ARN y se reemplazan con ADN. El ADN ligasa conecta los fragmentos de Okazaki, con lo que se termina la replicación con dos nuevas cadenas de ARN. La replicación es un proceso altamente regulado y preciso que garantiza la fidelidad de la información genética y asegura que las células hijas reciban copias exactas del ADN original. Hay un diagrama de lo que hablé anteriormente. Aquí hay otra. Y bueno, continuando, vamos a hablar sobre la transcripción. La transcripción corresponde al primer paso en la inscripción génica. Durante todo este proceso se genera una copia de la secuencia del ADN de un gen y se escribe en una secuencia de ARN. Esta copia de ARN se conoce como un ARN mensajero y el proceso de transcripción en eucariotas tiene un lugar en 4 pasos: iniciación, enlogación, terminación y procesamiento del ARN. Iniciación. El proceso de transcripción comienza cuando la ARN polimerasa se une a una secuencia específica de ADN conocida como promotor, que se encuentra cerca del inicio del gen que se va a transcribir. El promotor indica el punto de inicio para la transcripción y proporciona una señal para que la ARN polimerasa se una y comienza a copiar el ADN. Enlogación. Una vez que la ARN polimerasa se ha unido al promotor,
comienza a desenrollar la doble hélice de ADN expuesta y sintetiza una cadena complementaria de ARN utilizando una de las hebras como plantilla. La ARN polimerasa se mueve a lo largo del gen y la nueva cadena de ARN se forma en dirección de 5 a 3 a medida que la ARN polimerasa avanza a lo largo del ADN. Terminación. La transcripción continúa hasta que la ARN polimerasa encuentra una secuencia específica de ADN conocida como el sitio de terminación o terminador. Esta secuencia señala el final del gen y hace que la ARN polimerasa se desprenda del ADN y libere la cadena recién sintetizada del ARN. El ADN vuelve a enrollarse en su estructura de doble hélice. Procesamiento. Antes que el ARN mensajero pueda salir del núcleo y ser traducido en proteínas en el citoplasma, puede requerir ciertas modificaciones. En células eucariotas, el ARN mensajero se somete a una serie de procesos de maduración, incluida a la adición de una cola de poli-A en el extremo 3 y la eliminación de intrones, regiones no codificantes, a través del implante del ARN. Aquí hay un diagrama, una pequeña imagen. Y continuando, la traducción. Traducción es el proceso por el cual una célula elabora proteínas usando la información genética que lleva el ARN mensajero. El ARN mensajero se produce al copiar el ADN y la información que lleva el indica a la célula cómo enlazar juntos a los aminoácidos para formar proteínas. Iniciación. La traducción comienza cuando un ribosoma se une al extremo 5 del ARN mensajero. Este proceso implica la interacción entre ribosoma y el extremo del ARN mensajero, junto con la participación de un iniciador especial del ARN llamado ARN de transferencia, que lleva el aminoácido metionina. El ARN transferencia con metionina se une al codón de inicio AU presente. ¿Qué mierda es eso? Continuando, la traducción. Aquí está un pequeño diagrama. Continuando, traducción es el proceso por el cual una molécula elabora proteínas usando la información genética que lleva el ARN mensajero. El ARN mensajero se produce al copiar el ADN y la información que le indica a la célula cómo enlazar juntos los aminoácidos para formar proteínas. Iniciación. La traducción comienza cuando un ribosoma se une al extremo 5 del ARN mensajero. Este proceso implica la interacción entre el ribosoma y el extremo del ARN, junto con la participación de un iniciador especial del ARN llamado ARN de transferencia, que lleva el aminoácido metionina. Formación de enlaces. A medida que el ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero, los aminoácidos llevados por los ARNT
son unidos entre sí por enlaces peptídicos, formando una cadena polipeptídica. Este proceso se repite codón por codón hasta que se llega al codón de parada en el ARN mensajero. Elongación. Durante la etapa de elongación, el ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero, codón por codón. Cada codón en el ARN mensajero es reconocido por un ARNT específico que lleva el aminoácido correspondiente. El ARNT se une al codón del ARN mensajero a través de su anticodón complementario, asegurando que el aminoácido correcto se agrega a la cadena de proteínas de crecimiento. Terminación. Cuando el ribosoma alcanza un codón de parada en el ARN mensajero, el proceso de traducción se detiene. No hay ARNT que corresponda a estos codones y en su lugar proteínas llamadas factores de liberación se unen al ribosoma, lo que provoca la liberación del ARNT y la cadena polipeptídica de la subunidad del ribosoma. La proteína completa se libera en el citoplasma. Y por último, plegamiento y procesamiento. La cadena polipeptídica recién sintetizada puede requerir ciertas modificaciones y plegamiento para convertirse en una proteína funcional. En algunos casos, las proteínas pueden someterse a modificaciones posttraduccionales como la adición de grupos químicos o el corte de ciertas regiones para adquirir su estructura y función biológica adecuada. Ahora comenzamos con las preguntas. ¿Cuáles son las enzimas que participan en la replicación del ADN? Son helicasa, ADN polimerasa, ARN primasa, topoisomerasas, ligasa. ¿Qué organismo se ha utilizado para la demostración del proceso de la replicación del ADN? Fue la bacteria Escherichia coli. Ha sido uno de los organismos claves para demostrar y entender los principios fundamentales de la replicación del ADN, gracias a su facilidad de cultivo, su genoma simple y la disponibilidad de herramientas genéticas y moleculares para su estudio. ¿Dónde ocurre la replicación del ADN y cuál es el resultado del proceso? La replicación del ADN ocurre en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas, y cuanto al resultado del proceso de replicación del ADN es de la formación de dos moléculas de cada ADN idénticas a partir de una molécula original. ¿Dónde ocurre la replicación del ADN y cuál es el resultado del proceso? La replicación del ADN ocurre en el núcleo de las células eucariotas y el citoplasma de las células procariotas. En cuanto al resultado del proceso de replicación del ADN, es de la formación de dos moléculas de ADN idénticas a partir de una molécula original. ¿Cuánto dura la replicación del ADN? La duración de la replicación del ADN puede variar según el tipo de organismo, el tipo de célula y las condiciones del entorno. Sin embargo, en general, la replicación del ADN es un proceso rápido y eficiente que ocurre durante una etapa específica del ciclo celular. ¿Qué sucede después de la replicación del ADN? Después de la replicación del ADN, se produce la división celular, que es el proceso mediante el cual una célula madre se divide para formar dos células hijas.